En apenas 4 meses el precio de Bitcoin se ha depreciado un 50% y solo en el día de ayer se dejó $10.000 por Bitcoin. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está cayendo tanto este activo digital? Veámoslo. El precio de Bitcoin sufrió ayer una de las mayores caídas diarias de toda su historia. En términos relativos se contrajo más de un 14% y en términos absolutos se redujo más de $10.000 por unidad. No solo eso, desde el pasado mes de octubre, momento en el que registró su máximo histórico, el precio de este activo ha descendido alrededor de un 50%. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues en primer lugar recordad que desde el pasado mes de octubre, desde el momento en el que registró sus máximos históricos, el precio de Bitcoin ha ido exhibiendo una tendencia a la baja. En un vídeo anterior de hace algunos meses, de hecho, ya describimos cuáles eran las razones específicas que explicaban la debilidad progresiva del precio de Bitcoin en este nuevo ciclo bajista. En esencia, el fuerte incremento de la volatilidad de Bitcoin a comienzos de octubre, cuando su precio estaba en máximos históricos, descapitalizó a los market makers dentro del ecosistema de Bitcoin. Los market makers son los que proporcionan negociabilidad a un activo, en este caso a Bitcoin. Compran cuando se acumulan las órdenes de venta y venden cuando se acumulan las órdenes de compra. A través de su inventario reducen las fluctuaciones en el precio de Bitcoin. Pero si los market makers experimentan pérdidas y ya no están tan dispuestos a utilizar su apalancamiento y su inventario para suavizar las fluctuaciones del precio de Bitcoin, entonces la volatilidad de este puede amplificarse, por si queremos visualizarlo fácilmente con un ejemplo. La ausencia de market makers hace que el mercado de Bitcoin deje de ser una esponja capaz de absorber los golpes sin deformarse, y pase a convertirse en un cristal, de tal manera que si lo golpeas, se rompe. Y eso es lo que sucedió durante la segunda mitad de octubre, durante noviembre, también durante diciembre, y si bien en enero encontramos una cierta pausa, una cierta tranquilidad en la volatilidad del precio de Bitcoin, a finales de este mes y comienzos de febrero ha vuelto a incrementarse, lo que contribuye a amplificar los movimientos, en este caso a la baja, de Bitcoin. Pero claro, que la volatilidad de Bitcoin se vea amplificada no explica por sí solo por qué cayeron tanto los precios de Bitcoin. Podrá explicar por qué no encontraron un soporte estabilizador, pero no por qué emprendieron ese camino a la baja. Y para entender esto tenemos que vincularlo con otro vídeo que publicamos hace unos días y en el que explicamos por qué el oro y la plata habían experimentado también hace unos días una de las mayores caídas de precios de toda su historia. En ese vídeo ya explicamos que la elección de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed por parte de Donald Trump había espoleado ciertos cambios en las expectativas de mercado. Warsh es partidario sí de bajar los tipos de interés a corto plazo, aunque probablemente no tanto como le gustaría a Donald Trump, pero a su vez también es partidario de reducir el balance de la Reserva Federal vendiendo o dejando de comprar bonos del Tesoro en los mercados, lo cual podría añadir presión alcista en los tipos de interés a largo plazo. O expresado con otras palabras, parece que con Kevin Warsh la probabilidad de que la Fed imponga tipos de interés reales negativos, tipos de interés nominales por debajo de la inflación para de esa manera licuar la deuda pública del Tesoro de los Estados Unidos, parece que esa probabilidad se reduce. Y si esa probabilidad se reduce, en el margen resulta menos atractivo invertir en metales preciosos o en Bitcoin. De hecho, ayer no solo se hundió un 14% el precio de Bitcoin, el precio de la plata también cayó otro 14%. Después del fuerte ajuste de finales de enero, que ya comentamos en el vídeo anterior y que es clarísimamente observable en este gráfico, el ajuste de ayer, que también es muy claramente observable en el gráfico, fue igualmente una de las mayores caídas de precios diarias en la historia de este metal precioso. Vamos, que es muy evidente que sea lo que le suceda a Bitcoin, no le está pasando solo a Bitcoin.
hay una serie de causas comunes que pueden verse amplificadas en el caso de Bitcoin por lo que sucedió a partir del mes de octubre, pero hay una serie de causas comunes que durante esta última semana han impulsado a la baja los precios de los activos reales monetarios alternativos a la moneda fiat. Y claro, cuando hay un catalizador fundamental que baja los precios en un activo que había sido adquirido con mucho apalancamiento, pues entonces se suele producir un proceso de liquidación de ese activo para reducir, para amortizar ese apalancamiento. Y al liquidar en masa ese activo, su precio se reduce todavía más. Y eso, a su vez, puede inducir a otros inversores no apalancados, pero que habían adoptado una posición especulativa en ese activo esperando revalorizaciones del mismo, a que cierren anticipadamente sus posiciones largas y también se unan al frenesí vendedor. Y eso es también lo que sucedió ayer con el precio de Bitcoin y con el precio de la plata. Y a partir de aquí, ¿qué puede suceder a medio o largo plazo? Pues aunque podamos pensar que en gran medida dependerá de cómo ejecute Ward su política monetaria al frente de la Fed, en realidad, a medio o largo plazo, todo dependerá de cómo decida Donald Trump gestionar su política fiscal. Pero antes de explicar por qué a medio o largo plazo la cotización de estos activos como Bitcoin o la plata dependerá de la política fiscal de Donald Trump, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en cualquiera de estos activos ahora que su precio se ha reducido tanto con respecto al nivel que marcaron hace algunas semanas, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 obtendréis acceso a una amplísima variedad de activos financieros, más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs. Y entre esos muy diversos ETFs encontraréis también ETFs que replican el precio de la plata o ETFs que replican el precio de Bitcoin. De tal manera que si pensáis que alguno de estos activos ya ha tocado fondo, podéis obtener exposición a su precio a través de cualquiera de estos ETFs accesibles mediante Freedom24. O alternativamente, si estáis en un contexto de incertidumbre en el que creéis que estos y otros activos todavía pueden seguir cayendo de precio, también a través de Freedom24 encontraréis ETFs dirigidos a remunerar vuestra liquidez, tanto liquidez en euros como liquidez en dólares. Este es el caso, por ejemplo, del Xtrackers 2 Euro Overnight Rate Swap, cuya rentabilidad en euros a lo largo del último año ha sido del 2,14%, o del PIMCO US Dollar Short Maturity, cuya rentabilidad en dólares durante el último año ha sido del 4,65%. Se trata de dos ETFs de baja volatilidad, similares a un fondo monetario y que permiten remunerar la liquidez si uno no quiere tomar ahora mismo posiciones en ninguno de los activos anteriores o de otros activos como el mercado bursátil ante la expectativa de que puedan continuar cayendo de precio. Si quieres obtener más información sobre Freedom24 podrás obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. ¿Y por qué digo que a medio plazo el precio de estos activos, como la plata o Bitcoin, dependerá en esencia de la política fiscal que decida seguir Donald Trump? Pues porque ya hemos dicho que el pinchazo de esta última semana se debe fundamentalmente a la expectativa de que Kevin Warsh, nuevo presidente de la Reserva Federal, no impondrá tipos de interés reales a largo plazo negativos. De tal manera que la deuda del Tesoro estadounidense a largo plazo se convierte en un activo de reserva atractivo, competitivo, que paga una rentabilidad positiva después de inflación, frente a la plata, frente a Bitcoin o incluso frente al oro. Sin embargo, ¿cuán sostenible es que la deuda del Tesoro estadounidense abone una rentabilidad real positiva mientras esa deuda continúa creciendo a través del gigantesco déficit público del Tesoro estadounidense? Pues desde luego esa situación no es sostenible ad eternum. ¿Y eso qué significa? Pues que en última instancia, si Donald Trump no va reduciendo los déficits públicos de los Estados Unidos, en algún momento la Reserva Federal tendrá que facilitar tipos de interés reales negativos para, a través de la inflación, una inflación que supere el coste financiero de la deuda pública, para, a través de la inflación, ir licuando
el monto real de deuda pública del Tesoro. Y eso, desde luego, contribuiría a espolear la demanda de activos reales monetarios, como el oro, como la plata o como Bitcoin. No estoy diciendo, cuidado, que el único motivo para demandar estos activos monetarios sea este. En el caso de la plata es muy claro, la plata tiene usos industriales más allá de los usos que pueda tener como reserva de valor alternativa a la deuda pública estadounidense. Pero también Bitcoin tiene usos alternativos a meramente ser una reserva de valor frente a la dilución inflacionista del dólar y de la deuda pública estadounidense. Es un activo hoy por hoy inconfiscable y los activos inconfiscables pueden tener otros usos alternativos a meramente protegerte frente a la dilución inflacionista del sobreendeudamiento público estadounidense. Vamos, que no pretendo simplificar toda la tesis completa de inversión en Bitcoin a este único factor, pero si este ha sido el factor que durante estos últimos días ha hecho caer su precio, sí conviene analizar de manera aislada, por separado, cómo puede este factor influir en el futuro, de nuevo, sobre el precio de Bitcoin, de la plata o del oro. Y como digo, en la medida en que vuelvan a calar las expectativas de que Donald Trump va a perpetuar un déficit público financieramente insostenible sin inflación, se volverá a instalar en el mercado la narrativa de tipos de interés reales negativos y eso alimentará la búsqueda de refugios alternativos a la deuda pública estadounidense, oro, plata o Bitcoin. Y en cambio, claro, si fuéramos hacia una política fiscal y monetaria mucho más ordenada, mucho más ortodoxa, una política monetaria con tipos de interés reales positivos y una política fiscal de reducción del déficit público, de progresivo equilibrio presupuestario, de ausencia de sobreemisión de deuda pública en los mercados, entonces este argumento económico-financiero para demandar activos reales monetarios como el oro, la plata o Bitcoin se vendría abajo. Ahora bien, ¿hacia qué mundo creéis que vamos? ¿Hacia un mundo con una política fiscal y monetaria mucho más ordenada o hacia un mundo con una política fiscal tremendamente desordenada que por tanto terminará contaminando a su vez a la política monetaria?